nosotros. Hace 2 semanas, en nuestra última conexión con el Hospital Veterinario Tres Cantos, hablábamos de la otitis, qué era y cuáles eran, bueno, pues las principales causas que la podían llevar a cabo en nuestras mascotas, los pobres. Bueno, pues hoy queremos ir un pasito más allá y conocer cuál sería su diagnóstico y tratamiento. De nuevo saludamos a Rubén Duque, que es el jefe de la sección de dermatología del Hospital Veterinario Tres Cantos. Rubén Duque, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sonia. Muchas gracias. Yo encantada de hablar contigo. Bueno, la última vez ya hablábamos de qué era la otitis y cuáles podían ser un poco sus causas. Venga, vamos a ponernos manos a la obra y a dar un poco solución, porque además para las mascotas suele ser muy incómodo este problema. Sí, suelen ser lesiones que son bastante incómodas. Eso es tanto para las mascotas como muchas veces también para los propietarios. Al final son cambios que notan que la mascota se siente incómoda. Incluso muchas veces cuando son cambios muy crónicos, incluso afecta porque puede llegar a oler incluso bastante mal. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Hagamos un poco el diagnóstico, ¿no? Vamos a hablar primero de ello y de cómo se diagnostica y cuáles pueden ser, ¿no?, las distintas formas de tratarlo. Eso es, normalmente, bueno, como hablamos el otro día, hay 2 tipos de otitis, más o menos, que serían las otitis agudas y las otitis crónicas. Y en general, bueno, la aproximación al diagnóstico es bastante parecida, pero es cierto que cuando ya son procesos muy crónicos, pues tenemos que hacer algunas pruebas diferentes a las que haríamos en los casos más agudos. Empezamos por la aguda. Venga, vamos por las la otitis agudas. Bueno, en general, ambas tienen un diagnóstico bastante sintomatológico, es decir, son pacientes que en los casos de las agudas comienzan con muchas veces cabeceo repentino, con muchas sacudidas de cabeza, y son lesiones pruriginosas, es decir, pican. Son pacientes que se rascan de forma frecuente los oídos. Esto, junto con las lesiones típicas, que suele ser un color enrojecido, que se llama eritema normalmente, y a veces la aparición de secreciones, pues son lo que nos hacen pensar que efectivamente pues puede haber una otitis, que normalmente son estas otitis agudas que aparecen de la noche a la mañana. Fíjate, o sea que alerta a toda esa sintomatología que nos ha comentado nuestro veterinario Rubén Duque. Bueno, ¿y qué tratamiento se suele aplicar en esos casos? En general, una vez hemos descartado sobre todo la presencia de cuerpos extraños o de parásitos que nos podemos encontrar en estas otitis agudas, lo que intentamos hacer es principalmente valorar mediante otoscopia, que es el método más frecuente que utilizamos. Siempre intentamos hacer sin sedar a animal o sin anestesiarlo, pero hay veces que es muy complicado porque son procesos dolorosos. Entonces, en este caso, lo que valoramos principalmente es esos cuerpos extraños y también descartamos que haya una perforación timpánica, que ya nos haría pensar en una otitis media. Claro. Y siempre tomamos muestras de citología, es decir, la citología lo que nos ayuda principalmente es descartar esas causas secundarias que veíamos el otro día, que son las bacterias, las infecciones bacterianas, o bien los sobrecrecimientos, o bien muchas veces pues la multiplicación de las levaduras, que sí que necesitan muchas veces de un tratamiento un poquito más específico. Y el uso de antibióticos, bueno, pues un poco también restringido, ¿no? Sí, nosotros lo intentamos evitar en general, sobre todo porque estamos viendo tanto en humana como en veterinaria muchas resistencias por el uso que hemos dado de forma indebido quizá a los antibióticos, y estamos viendo también traslocación bacteriana de personas a animales y de animales a personas. Entonces lo evitamos. Lo importante sobre todo en estos casos de las otitis agudas es, una vez hemos eliminado la causa primaria como una espiga, por ejemplo, es intentar dar un tratamiento antiinflamatorio de forma tópica o bien de forma sistémica, que muchas veces es lo más habitual, porque al final echar gotas en un paciente que tiene una inflamación del oído o que le duele muchas veces es bastante complicado. Y en el caso bueno de sobrecrecimientos de bacterias o sobrecrecimientos de levaduras, utilizamos lociones antisépticas para los oídos, eso sí, no vale cualquier tipo de antiséptico en cualquier tipo de solución, para disminuir esa carga bacteriana, que en general será una causa secundaria cuando disminuimos la inflamación y quitamos ese posible cuerpo extraño, por ejemplo, en general mejoran muy rápido. Eso en el caso de las otitis agudas. Y cuando hablamos de otitis crónicas... Las otitis crónicas en general ya son pacientes que durante muchos años normalmente han recibido muchos tratamientos y aún así recurren de forma constante. Entonces ya son pacientes que, aunque presenten sintomatología muy parecida con picor, ladeo de cabeza, pueden llegar incluso a presentar sintomatología neurológica, porque hay veces que lo que ya tenemos una afectación no solo del oído externo, sino también del oído medio, que serían las otitis medias. Entonces, bueno, en este caso ya suele haber cambios crónicos en el pabellón auditivo, suele haber mucho estrechamiento del conducto, suele haber hiperpigmentación, que son cambios de coloración normalmente a oscuro, y muchas veces también inflamaciones que llamamos liquenificación, que son engrosamientos, para que digamos así, parecido a la piel de elefante, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, ya en estos casos también hacemos siempre citologías, y lo primero que intentamos hacer es
dar comodidad, abrir ese conducto con tratamientos antiinflamatorios sistémicos normalmente, y muchas veces lo combinamos también con analgésicos, incluido productos como el paracetamol, por ejemplo, en pacientes caninos siempre puede ser una muy buena opción, o ya algún otro tipo de opioide para que se encuentre lo más cómodo posible. Cierto es que ya explorar estos conductos, primero abrir el conducto y luego tras semanas quizá valorar la otoscopia, porque en principio un conducto estrecho es muy poco probable que consigamos verlo simplemente con un otoscopio sin abrir el conducto. Pero muchas veces estos pacientes ya necesitan pruebas de imagen más avanzada, ya que en la mayoría de los casos pueden llegar a presentar otitis media o las calcificaciones de los conductos, que son los cambios de los factores perpetuantes que hablábamos la anterior vez, y que desde luego si no los manejamos es muy probable que nunca conseguimos llegar a curar esa otitis. Como lo decimos, pues siempre es un placer hablar con el Hospital Veterinario Tres Cantos, porque nos vamos enterando de todo lo que le puede pasar a nuestras mascotas, pero claro, es que siempre tenemos que ir a los expertos, tenemos que ir a ellos y que sean los que apliquen ese tratamiento, nada de automedicarse, ni nosotros, ni nuestras mascotas, ni nada, pero bueno, nos sirve, por ejemplo, para conocer qué se hace en estos casos y sobre todo para que salten las alarmas cuando vemos ese tipo de comportamientos, esos síntomas que nos pueden estar diciendo que nuestra mascota tiene ese problema. Yo hablo de mascotas porque, por ejemplo, tenéis muchos casos en perros, también en gatos, por ejemplo, de otitis. Es verdad que en gatos suele ser algo menos frecuente, pero es verdad que sí que ocurre y lo vemos en general. El 50% de ellas suelen ser secundarias a parásitos, eso es lo más habitual, a ácaros, en este caso se llama normalmente otodectes cinotis, y luego muchas veces la aparición de pólipos o de alguna neoplasia suele provocarlo también. Es verdad que quizá no está tan relacionado como las alergias como en pacientes caninos, que es mucho más frecuente, pero ojo porque sí, hay otitis bilaterales o incluso simplemente afectando a uno de los oídos que pueden ser secundarios a procesos alérgicos en gatos. Lo que pasa es que los gatos son otro mundo, es verdad que son pacientes que vemos con menos frecuencia, aunque ahora está aumentando mucho las visitas de los gatos en general a los centros veterinarios, pero bueno, son un poco más, son diferentes, bastante diferentes a los perretes. Hay que ver, la de cosas que aprendemos, ¿eh? Ya saben que cada 2 semanas hablamos con el Hospital Veterinario Tres Cantos, con alguno porque tienen especialidades de todo, 365 días, 24 horas, ya saben que son los expertos de la zona norte y qué mejor que hablar con ellos para ir conociendo cómo, lo que puede afectar y también cómo podemos cuidar a nuestras mascotas. Rubén Duque, que es responsable del área de dermatología del Hospital Veterinario Tres Cantos, un placer charlar contigo unos minutos. El placer ha sido mío, Sonia. Muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Adiós. Tengas buen día. Hasta luego.